Bien, en este video vamos a hablar de rotación de cuerpos rígidos, ¿verdad? Hasta ahora nos hemos limitado a hablar de la rotación de un cuerpo rígido donde doy yo el eje y el ángulo de rotación de ese eje. Vamos a hablar entonces de un método un poco más general que va a ser equivalente a eso, ¿verdad? Va a ser equivalente a tener un eje y un ángulo de rotación alrededor de ese eje, pero que vamos a utilizar tres ángulos para hablar de la rotación de ese cuerpo. Lo cual implica, si estoy hablando de tres ángulos que voy a estar rotando ese cuerpo, eso implica que los ejes de rotación van a estar establecidos, van a estar dados. Me explico. Los ángulos de Euler, que vamos a llamar phi, zeta y psi, es una manera única de especificar la orientación de un cuerpo relativo a un marco inercial. O sea, cuando yo les dé esos tres ángulos, ustedes van a poder coger un cuerpo rígido, rotarlo 3 veces y llegar a una orientación final. ¿Okay? Solo vamos a ver el caso donde el cuerpo, que va a estar descrito por un body frame, va a tener un marco de referencia fijo en el cuerpo, y va a rotar relativo a lo que llamamos el space frame, que es un marco inercial fijo en el espacio. Pues solamente nos vamos a limitar al caso donde ambos marcos de referencia tienen el mismo origen y ese origen está en el punto fijo del cuerpo. Les refresco la memoria, el punto fijo del cuerpo es el punto que no cambia de posición cuando roto el cuerpo, cuando el cuerpo gira. ¿Okay? Así que para definir esos ángulos, vamos a hablar primero de la configuración inicial, ¿verdad? Voy a tener el body frame, que va a estar dado por estos vectores unitarios, E1, E2, E3. Y esos vectores unitarios me van a definir el body frame. Ese marco de referencia está fijo en el cuerpo. ¿Ok? Y el momento de inercia lo calculo relativo a ese marco fijo. ¿Ok? En el cuerpo, en el body frame. Vamos a simplificarnos la vida y vamos a decir que el body frame van a ser los ejes principales del cuerpo. Así que el momento de inercia en este marco de referencia, en el body frame, va a ser diagonal. Ahora, en el space frame vamos a usar X, Y, Z. Y yo siempre puedo orientar el space frame tal que inicialmente X coincida con E1, Y con E2 y Z con E3. Estas tres rayitas, pues, es para indicarles, ¿verdad?, que estos vectores en esta configuración inicial, pues es E1,3, E2,3 o E3', ¿no? Porque después de cada rotación, pues vamos a cambiarle el nombre a esos vectores del body frame. Así que vamos a definir cuáles son esas rotaciones que me definen los ángulos de Euler. Esta imagen está en el libro de Taylor. Yo la he manipulado un poco, ¿verdad? Para seguir con esta notación de que la configuración inicial son 3 primos. No se preocupen que vamos a ir uno por uno ahora. ¿Okay? Así que, como mencioné, los ángulos... vamos a poner azul. Los ángulos corresponden a 3 rotaciones. ¿Okay? Vamos a explicar cada una de esas rotaciones. Empecemos con la primera rotación.
La primera rotación es que vamos a rotar el cuerpo, o sea, el body frame, con respecto a E3' por un ángulo phi. ¿Okay? La primera rotación, ¿verdad? Tengo E3' aquí y voy a rotar el marco de referencia negro, el body frame, o sea, el cuerpo, lo voy a rotar alrededor con respecto a E3', que es lo mismo que el eje de Z. Así que al rotar con respecto a E3', E1 cambia de dirección. Antes estaba en el eje de X y ahora va a estar aquí. Y E2, 3' que estaba aquí, ahora rota por el mismo ángulo phi. Vamos a ponerlo aquí. Por el mismo ángulo phi y ahora va a estar acá. Observe que he cambiado el nombre de los tres vectores. Ahora son doble primo, porque este es el marco que tengo después de la primera rotación. ¿Okay? Así que, repito, roto con respecto a E3, 3', que es igual a E3 doble primo. Y pues termino con este marco aquí. E1, 2', E2, 2', E3, 2'. Y es rotado por un ángulo phi. Observe que implícitamente estamos hablando de la manera pasiva, ¿ok?, de hacer rotaciones. O sea, estoy viendo la rotación cambiando el marco de referencia. Así que esa primera rotación yo la puedo describir como perdón, vamos a ver aquí. Algún punto en el marco del body frame doble primo. Eso va a ser a una rotación con respecto a E3 doble primo, que es lo mismo que E3 3'. Como estoy viendo el punto pasivo, esta es la transpuesta de R, y los estoy rotando con respecto a phi. Y eso, si lo multiplico por un vector en el marco 3', pues eso me da las coordenadas del punto en el marco R2', ¿verdad? El punto de vista pasivo. Esta matriz básicamente la calculamos. Es una rotación, ¿verdad? Lo que sería equivalente al eje de Z en ese marco del body frame. Y pues conocemos esa matriz. Es coseno phi, seno phi 0, menos seno phi, coseno phi 0, 0, 0, 1, donde obviamente el negativo aparece aquí porque estoy hablando de la transpuesta. Esa sería la primera rotación que hago cuando estoy hablando de los ángulos de Euler. La segunda rotación, déjame guardar esto porque no estoy en mi casa y el diablo empuja. Bueno. La segunda rotación, rotación B, es que después de hacer la primera rotación, ahora voy a rotar el cuerpo con respecto a
el eje E2, 2'. Y lo voy a rotar por un ángulo Z. Vamos a ver la imagen. O sea, después de la primera rotación, ahora tengo el eje E2'. Ahora, con respecto a ese eje, roto el marco de referencia del body frame. Aquí, ¿verdad? Este es el marco, la dirección que era E2', y roto con respecto a ese eje. Así que ahora, lo que era E3, 2', rota un ángulo Z y se convierte en E3'. Y lo que era E1, 2', rota hacia abajo por un ángulo Z y se va a convertir en E1'. ¿Ok? E2' y E2' son iguales, ¿verdad? Porque estoy rodando con respecto a ese eje, pero le cambio el nombre para indicar, ¿verdad?, qué marco tengo ahora. ¿Ok? Ahora, esa rotación la puedo ver desde el punto de vista pasivo, o sea, las coordenadas de un punto en el marco primo del body frame va a ser igual a una rotación con respecto al marco de referencia, al eje E2, 2', que es igual a E2', y lo estoy rotando con respecto, por un ángulo Z, y como estoy en el punto de vista pasivo, esto es la transpuesta de esa rotación. Y eso, si lo multiplico por la posición de un punto en el marco 2', me va a dar las coordenadas de ese mismo punto en el marco primo. ¿Ok? Otra vez, esta es una rotación con respecto, ¿verdad? Estoy viendo el marco del body frame. Es con respecto a lo que sería el eje de Y. Así que uno puede calcular explícitamente esa matriz. Y resulta que esa matriz es coseno de Z, 0 menos seno de Z, 0, 1, 0. El eje de Y se queda igual. Seno de Z, 0, coseno de Z. Y obviamente lo que estoy dando es la transpuesta de esa matriz. ¿Ok? Así que esa sería la segunda rotación que me da el ángulo de Euler Z. La tercera y última rotación es que vamos a rotar el cuerpo con respecto a el eje E3', y lo vamos a rotar por un ángulo psi. Vamos a ver el diagrama. Después de haber rotado el cuerpo con respecto a E2 por un ángulo Z, tengo este marco de referencia. Así que ahora voy a tomar el eje E3', que es igual a este eje 3, E3, y voy a rotar con respecto a ese eje por un ángulo psi. O sea que E1' se mueve hacia la izquierda, que sería E1' sería algo así, y se mueve un ángulo psi,
El eje E2' se mueve en esta dirección, ¿verdad? Porque estoy rotando con respecto a ese ángulo. Mírenlo aquí. Y se va a convertir en E2. Aquí dejamos E2' puesto porque más tarde lo vamos a usar de referencia para otro cálculo más adelante, ¿verdad? Pero este E2' lo podemos desaparecer porque se movió aquí y se convirtió en E2. Así que después de este tercera rotación, me quedo con el marco de referencia del body frame no primo, y esto me da la orientación final del cuerpo. Así que eso lo podemos escribir también desde el punto de vista pasivo, que la posición de un punto en el marco no primo es igual a la matriz R transpuesta de rotación con respecto al eje E3. No le pongo primo porque esos dos son iguales. Y lo estoy rotando por un ángulo psi. Y si multiplico eso por la posición del mismo punto en el marco primo, pues eso me da la posición de ese punto en el marco no primo. Esta rotación es una rotación con lo que vendría a ser el eje de Z del marco del body frame. Y pues otra vez sabemos la forma, es exactamente esto que está aquí, pero en vez de phi, usando psi. Así que esto sería coseno de psi, seno psi 0, menos seno psi, coseno psi 0, 0, 0, 1. Así que estableciendo o dando los ángulos phi, zeta y psi, con esta receta que les acabo de explicar aquí, podemos llegar a cualquier orientación final de ese cuerpo. Desde el punto de vista pasivo, yo puedo escribir las coordenadas en el marco final, en el body frame no primo, ¿verdad? Partiendo de las coordenadas en el marco triple primo, aquí el inicial. O sea que yo puedo crear una matriz que me lleve directamente de este marco a este marco que está aquí, y eso es fácil porque la primera rotación me lleva de 3' a doble', pero la segunda rotación me lleva a 1'. O sea que simplemente cojo esta ecuación que está aquí y la sustituyo acá. Y de R1', si opero por esta matriz, me lleva a R. Así que tomo lo que tengo aquí con lo sustituido anteriormente, lo enjorqueto acá y ya tengo mi expresión para llevar a R'. O sea, esto va a ser... disculpa. Al hacer esas sustituciones me queda R transpuesta psi. Déjame mover esto para acá porque no me va a quedar. Multiplicando R transpuesta Z, multiplicando R transpuesta phi. Todo esto multiplicando o operando sobre el vector en el marco 3'.
Así que si yo multiplico estas tres matrices, ¿verdad? En este orden, el orden importante, o sea, esto que está aquí, esto que está acá y esto que está aquí, eso me va a dar una sola matriz con la que yo puedo describir, dado esos tres ángulos, la rotación, ¿verdad?, de mi sistema. Así que voy a poner aquí esta función de z, de psi, z y phi. No voy a escribir la forma final de esta matriz porque es una cosa muy complicada que nosotros no vamos a utilizar en este curso como tal, ¿verdad? Si usted quiere verlo, esto es una trampuesta, pues puede coger matemática o algún sistema de álgebra simbólica y multiplicar estas tres matrices. O si tiene tiempo, pues lo puede hacer a mano. ¿Okay? La cosa es, ¿ok? Dado estos tres ángulos y esta receta, podemos llegar a cualquier orientación, cualquier rotación de un cuerpo. ¿Ok? Dos cosas. Esto que está aquí tiene que ser equivalente a rotar el cuerpo con respecto a un eje n por un ángulo alfa, ¿verdad? Porque tres rotaciones, como hablamos anteriormente cuando mencioné algo de grupos, ¿verdad? Tres rotaciones son equivalentes a una rotación y pues yo tengo que tener un eje n que si lo roto por un ángulo alfa me da exactamente la misma orientación final que esta matriz, que la orientación dada por estos tres ángulos de Euler. ¿Okay? El otro punto que quiero hacer es que los ángulos, la definición de los ejes que se usan para rotar el ángulo, los ángulos de Euler no es única. Taylor usa esta convención que es muy común y tiene el beneficio que cuando usted vea mecánica cuántica en un curso avanzado, estos son los mismos ejes que se usan en disculpen, en mecánica cuántica cuando hablamos de rotaciones en mecánica cuántica. Si usted va al otro libro, ¿verdad?, recomendado del curso, Marion, él cambia la convención de que esta segunda rotación él la hace con respecto al eje E1'. ¿Ok? O sea, los ejes que se escogen en las rotaciones de Euler no son únicos, así que tiene que estar pendiente ese cuando esté usando algún libro. Para nosotros va a ser esto que está aquí y no importa los ángulos que se usen, los ejes que se usen, los tres ángulos de Euler me especifican de manera única la orientación de un cuerpo. Y esa orientación es equivalente a una sola rotación. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Seguimos después.